CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, soy Luis Quevedo, esto es Ciencia, Salud y Tecnología, ya saben, como siempre, desde Nueva York para NTN 24, el canal de las Américas. Hoy les hemos traído un menú en el que vamos a hablar del espacio, vamos a hablar de tecnología, pero antes, si nos lo permiten, vamos a echar mano de un amigo del programa, a quien tendremos aquí, ahora se lo presento aquí en el estudio, para hablar de algo que ya sé que no acostumbramos a hacerlo en el programa, pero es fundamental, porque piénsenlo. Hablamos muchas veces de coches, carros nuevos, medios de transporte, hablamos de ciencia, de biomedicina, hablamos de tecnología, de nuevas computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Casi la totalidad, me atrevería a decir, de las cosas de las que hablamos, exceptuando alguna cosa muy filosófica, depende necesariamente de energía, de consumo cada vez más creciente de energía. Y saben, y eso sí que lo hablamos muchas veces aquí en el programa, esa energía estamos cada vez más hartos de que contamine, de que tenga consecuencias perniciosas para el clima, para nuestra salud, en fin, la retahíla de razones por las que nos gustaría tener otro tipo de fuentes de energía, creo que no nos daría la media hora que tenemos para explicarlas. Sin embargo, también les hablamos muy a menudo de nuevas maneras, nuevas fuentes de energía, nuevas baterías, las renovables. ¿Qué les parece si hoy nos dedicamos dos de los segmentos del programa a hablar de lo que las mueve en última instancia, que es el dinero, la inversión, cómo los países, los gobiernos, los emprendedores y los consumidores dan forma a ese mercado de la energía crecientemente limpia? Bueno, aquí paro ya mi monólogo porque tenemos a alguien que sabe mucho más que yo. Se trata de Guillaume Foix, él es especialista en energías limpias. Guillaume, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Bueno, ayúdanos a entender algo, supongo que tan complicado y sutil como el mercado de las energías limpias. Primero, déjame que vaya muy a lo básico. El mercado de las energías limpias, ¿cómo se estudia algo que todavía en muchos sentidos no es una realidad? Mira, nosotros estudiamos desde las políticas, porque al final lo que mueve el dinero siempre son las políticas, los incentivos hacia energías limpias. Miramos las inversiones, entonces cada vez que se invierte en un proyecto capturamos un poco de esa información antes de publicar las cifras que vamos a mostrar. Y también miramos las tecnologías. Entonces miramos cómo están evolucionando los costes de los componentes, por ejemplo, y cómo se compara con energías fósiles. Una de las, porque has tenido, y te agradezco mucho, el haberme provisto de datos. Sí. El primer slide, la primera diapositiva que compartes con nosotros, es una evolución, si entiendo bien, en inversión en diferentes partes del mundo. Una de las cosas que me llama la atención es ver cómo Europa estuvo arriba y ya no está, y el resto de las regiones del mundo. Asia creciendo de una manera tremenda y América Central y del Sur allá abajo. Cuéntame un poco qué les pasa a estas tres regiones. Entonces, Europa, de donde somos, pues tuvo mucha política favorable hacia energías limpias hasta 2010-2011 y se refleja en las inversiones, ¿no? Entonces, un país como España, un país como Italia, daban mucho dinero para crear proyectos, ¿no? Entonces, se crearon muchísimos proyectos, muchísima inversión. Pero claro, la crisis llegó y los gobiernos se dieron cuenta que no podían dar tanto dinero. Entonces, lo que hicieron es cortes retroactivos. Okay. Entonces, como puedes ver, la inversión ha bajado bastante desde 2011. Parece que Asia, de todos modos, es tremendo como está creciendo. Sí. ¿Quién en Asia? ¿Quién es? ¿Es China, entonces, uno supone? Mira, pasó algo en Asia, pasó lo de Fukushima. Entonces, podemos hablar de China y de la India, que son países enormes, pero un país como Japón, por ejemplo, ha traído muchísima inversión también porque básicamente se paró la nuclear. Claro. Entonces, para sustituir la nuclear dieron mucho incentivo para la energía solar. Entonces, se ve también en Japón una inversión increíble, muy grande. Y, por supuesto, en China y en la India están cambiando un poco la matriz energética. Quieren unas energías un poco más limpias, entonces la inversión es enorme. Y puedes añadir todos los otros continentes si no llegas al nivel de inversión que hay en Asia, básicamente. Oh, wow. Eso significa que en América no estamos tan arriba como nos gustaría.
¿Qué significa que las barras sean tan pequeñitas, tan bajitas? Primero hay que decir que lo dividimos entre América del Norte, que incluye México, y Suramérica y Centroamérica. Entonces, en América del Norte hay incentivos en Estados Unidos, pero siempre la inversión fue muy igualada, ¿no? Cada año. México está atrayendo mucho más inversión y están abriendo su mercado a inversión extranjera. Se están teniendo una reforma energética en esos momentos. Para Sudamérica, antes era Brasil y nada más. Y a nivel de inversión era para proyectos de biocarburantes, nada más. Ahora lo que vemos, y no se ve muy claramente en el gráfico, es que en Latinoamérica, en Sudamérica, ya no es Brasil únicamente, también es Chile. Chile tiene un recurso solar, el recurso solar lo mejor del mundo. ¿Sí? Tiene también mineras al norte del país y que se alimentan con combustibles fósiles. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí hablando de energía limpia y con nuestra atención en las Américas. Guillaume, otra de las cosas que estamos hablando antes de empezar aquí en el programa es que hacéis una previsión de qué va a pasar con las inversiones en fósiles, en combustibles fósiles, y no pinta muy bien para el petróleo y similares. Bueno, a pesar de un petróleo muy bajo, estamos mirando la capacidad instalada en los próximos años comparando los nuevos proyectos. Entonces, lo que vemos desde 2013 es más instalación renovable que instalación fósil. ¿Eso va a impactar de manera clara o eso responde a que finalmente va a ser más barata? Porque hasta ahora me estabas hablando de inversiones que, entiendo, dependen de las ayudas o el empujón de los gobiernos. ¿Esto va a mejorar? Esto va a mejorar porque al final digamos que los incentivos eran para apoyar una industria joven, ¿no? Pero ahora económicamente y tecnológicamente los costes están bajando bastante. No sé, si miramos la siguiente lámina, básicamente lo que vemos es aquí 4 tecnologías. Entonces, comparamos siempre cuánto cuesta generar 1 megawatt hora de energía, de electricidad, perdón, con solar, eólica, con gas y con carbón. Y lo que vemos es que el gas también en las Américas, claro, hay el factor del gas. En Estados Unidos, con el boom del shale gas, es muy competitivo, ¿no? En Estados Unidos, en México. Pero las tecnologías están bajando bastante. Hay algunos países donde la eólica, por ejemplo en Brasil, la eólica es una fuente muy competitiva en esos días, sobre todo porque Brasil es un país que depende bastante de la hidro y tienen problemas de sequías, otros problemas meteorológicos, ¿no? Entonces la eólica es una fuente muy competitiva, tiene un recurso muy bueno en Brasil y les puede apoyar a combatir esos problemas con las hidros. Guillaume, otra de las cosas que veo, pasando a la siguiente lámina que habías compartido conmigo, es de nuevo es futurología otra vez, es ver qué puede pasar en 2040, veo. Sí. Lo que me llama más la atención es de que pasamos de un mundo que es casi de color todo gris, no está elegido, supongo, por casualidad el color, a un mundo mucho más multicolor, ¿no? Sí, entonces cuando hablamos de esos costes que están bajando sin incentivo, lo miramos sin incentivo y creemos que sí, hasta 2040 se va a instalar bastante renovable, ¿no? Bastante eólica, bastante solar. Y cuando hablamos de solar hay dos cosas. Hay proyectos de grande escala y hay proyectos, lo que llamamos la solar residencial. Sí. Es la solar en tu casa. Y ya vemos países, por ejemplo, en California, países como Australia, que están instalando bastante solar en su casa. Y la verdad es que la previsión es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, alrededor de los 2030 y pico, creemos que más o menos 17 gigas de solar distribuida se pueden instalar en Estados Unidos cada año. Entonces, es una cifra enorme y va a haber un efecto de masa también, ¿no? Tu vecino empieza a tener uno en su casa,
el otro lo quiere y al final la inversión no es tan grande como ahora. Entonces, esto es para los próximos años. También podremos hablar de las baterías que te permiten pues guardar la electricidad, claro. ¿no? Entonces, el exceso famoso que ahora es tan complicado. Exacto. Entonces, sí, la matriz va a evolucionar. Bueno, nosotros siempre somos muy positivos, ¿no? Pero yo creo que también a nivel mundial es necesario, ¿no? Una de las cosas que, ahora voy a especular un poco, ¿no? Pero una de las cosas que me ilusiona de ver este gráfico más multicolor, no es solo la contaminación, no es solo el impacto en el medio, es que, de lo que me está hablando esto es que, claro, no solo cambia el color, sino que la cifra final se incrementa mucho, pasa de 1,5 a 2,7, o sea, estamos hablando de variar, crecer mucho la generación de energía y entiendo yo que esto es el crecimiento de industrias, empleos, claro. Gente que trabaja en cosas que además no contaminan, o sea, es bonito el gráfico. Sí, no. Al final la demanda energética no va a crecer hasta 2040, entonces ahora mismo tenemos que planificarlo, ¿no? Entonces, y fíjate, una matriz más diversa siempre es mejor, ¿no? Porque, como te comentaba, si dependes de una sola fuente, claro. Si hay algún problema con la hidro, con las sequías, pues no es bueno no depender de una fuente. Entonces, una matriz diversa sí es mucho mejor para la economía, para la población, etc. Oye, especulando ya completamente, entre este gráfico tan bonito, tan no bonito que describe el día de hoy, el de 2040 al que nos gustaría llegar, aquí en la región de las Américas, ¿cuáles son los riesgos? O sea, ¿qué retos nos esperan entre hoy y ese futuro que deseamos? Pues mira, como vemos, ¿no? la matriz energética es bastante fósil. Muchos países de Latinoamérica son productores de petróleo. Entonces, la incertidumbre es cómo va a evolucionar el precio del petróleo. Creemos que va a seguir bajo unos años. Entonces, esto es una amenaza también para esas nuevas fuentes. También lo que hay que decir para solar, para eólica, sobre todo para solar, la fabricación de componentes se hace en China, en Asia, claro. ¿no? Entonces, creo que uno de los retos también es traer la fabricación aquí en las Américas. Okay. Entonces, Brasil, volviendo a Brasil, está promocionando la fabricación local. Entonces, para construir un proyecto en Brasil tienes que tener un porcentaje de tu contenido local y creo que es una buena iniciativa, ¿no? Para intentar atraer la inversión, ¿no? al país y también dar empleo, ¿no? Entonces creo que es uno de los retos bastante importantes traer la fabricación de componentes aquí. Vale, pues nos quedamos con esta idea de la necesidad de estimular no solo el consumo de energía renovable, sino la creación, la innovación y la emprendeduría en energías renovables en la región. No nos queda más tiempo, pero me gustaría que te comprometas a venir más adelante al programa. Por supuesto, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.